Hola chicos, yo soy Mercedes y esto es Dilo con Gracia. Hoy les voy a contar acerca de una costumbre argentina, que es el mate. Es una bebida que bebemos los argentinos, también los uruguayos, paraguayos, colombianos y otros países en Latinoamérica. Se prepara de una manera especial. Acompáñenme, les voy a mostrar en la cocina qué se necesita. Bueno, acá les voy a contar de la costumbre argentina de preparar el mate, o por lo menos cómo lo preparo yo. Acá adentro tengo agua caliente. Ya ponemos el agua en la pava, en una pava. Nosotros usamos esto para calentar. Esto es una pava. Entonces ponemos agua corriente de la canilla y la ponemos a calentar. Solo que no la hacemos hervir. Antes de que hierva, apagamos el fuego, versamos el agua del mate adentro de un termo. Yo ahora ya lo dejé abierto un rato para que se enfriara un poco, porque si no uno se quema la lengua. Bueno, después lo otro que usamos es el mate. Esto también se llama mate. Es un mate hecho de calabaza, hay de madera, hay de distintos materiales, de cerámica, también de silicona, de muchos materiales. Y bueno, y acá adentro vamos a poner la yerba mate. Yo acá tengo dos yerba mates de Argentina. Una es esta, ven que dice acá, yerba mate elaborada con palo libre de gluten. Esta es otra yerba mate que yo me traje de Argentina. Y esta dice suave y amigable, cosecha limitada, un lugar, una familia, una filosofía. Unas vienen con palo, otras sin palo. Yo voy a usar esta que tengo acá, que en realidad la puse dentro de una lata de café, pero es yerba mate, ¿ven? Acá está. Esta es la yerba mate. Bueno, entonces acá adentro puse la yerba mate. Ponerla, no llenarla, sino ponerle un poco menos de la mitad, porque después se infla con el agua y si no se rebalsa y no queda bien el mate. Y acá tenemos la bombilla. Esto se llama bombilla, que es con lo que vamos a absorber el agua que sale del mate. Bueno, acá estoy yo con mi mate. Este es mi mate. Esta es la bombilla, como les mostré antes. Yo tengo esta bombilla que es divertida porque se desengancha para lavarla. Esto se saca y acá se vuelve a enganchar este resorte y así es como la tomamos, ¿no? Entonces, ahora que tengo el mate lleno con la yerba mate, le voy a introducir la bombilla. Acá hay un truco muy importante que hay que cumplir, porque una vez que se mete la bombilla dentro del mate, no se puede volver a tocar. No se puede sacar la bombilla. Una vez que está metida la bombilla, ahí queda. Porque si no, después el mate se tapa. Cada uno lo hace a su gusto. Hay miles de distintos gustos para el mate, ¿no? Hay gente que lo toma amargo, hay gente que lo toma dulce, hay gente que le mete edulcorante, hay gente que le mete un chorrito de miel. Viene la yerba con distintos aromas o gustos y hay gente que le pone, por ejemplo, cáscaras de limón o cáscaras de naranja dentro del agua del mate. Así toma como un sabor especial, ¿no? Como que se impregna de este aroma y toma un sabor especial. Entonces acá tenemos mi mate, que este es el que yo me traje de Argentina. Y ahora le voy a poner un chorrito. El truco para preparar el mate, ¿no? Poner la yerba mate, poner la bombilla y no tocarla. Y el otro truco, el truco para que salga bien el mate, es que hay que poner el agua del mate, que recuerden que no tiene que llegar a hervir, se pone al lado de la bombilla, tratando lentamente de que la yerba mate vaya absorbiendo esta agua. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se hace así? Porque si uno, digamos que sirve todo el agua y se moja toda la yerba, el mate dura muy poco, se le va el gusto. En cambio, si lo mojamos solo la mitad de la yerba se moja y la otra mitad queda seca. Hay una parte de la yerba que queda seca, hay una parte de la yerba que está húmeda absorbiendo el agua y la otra parte queda seca. Porque después se gira el mate y se moja la otra mitad. Así el mate dura más. Yo ahora lo voy a probar, a ver, sin quemarme. Qué rico. En realidad, bueno, yo ahora porque estoy sola, pero en general el mate se toma en compañía, se toma con gente. Y lo vamos pasando. En general, el que ceba el mate, el cebador, es el que empieza a servir el mate, es el último que toma. O sea, yo invito a tomar mate, tengo mi termo, sirvo el agua y lo paso.
y después vuelve a mí y lo vuelvo a pasar. Y hace toda la ronda de la gente que esté presente. El último de la ronda es el cebador, ¿no? Y en realidad, cuando uno pasa el mate, uno no dice nada, no dice gracias, porque lo dice cuando lo devuelve. Esta es una costumbre. O sea que uno no agradece cuando te lo pasan, sino cuando uno ya lo bebió y lo vuelve a pasar al cebador. Entonces ahí dice gracias. En las rondas en general la gente tiene también azúcar, entonces te pregunta amargo, ¿no? Si lo querés amargo, lo querés con azúcar y se va sirviendo. Se toma despacito, no muy despacito porque si no mucha gente se ponen nerviosos y te dicen, vamos, que estás calentando ahí, ¿qué está pasando? Se puede tomar solo y se puede tomar con torta frita, con bizcochitos, con galletitas. Hay gente que le gusta con lo salado, a mí me gusta más con lo salado. Estoy comiendo algo muy dulce, seguramente tomo el mate amargo para compensar un poco. También alfajorcitos con dulce de leche, con mate, está muy bien. Bueno chicos, espero que hayan encontrado interesante cómo se bebe el mate. Gracias por acompañarme, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido cómo se prepara el mate y bueno, que algún día lo puedan probar. Gracias, hasta la próxima.